Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires y en los estudios también virtuales, esto sí, en Montevideo, de la radio cooperativa.uy. Y tenemos el enorme gusto de tener a dos amigos en pantalla, que es a Andrés Oberti y Alejandro Mesa, ambos en Paysandú, y estamos iniciando con ustedes un pequeño homenaje, un humilde homenaje a Daniel Vidart del centenario. Me gustaría que se presentaran y largamos. Dale. Bueno, mi nombre es Alejandro Mesa, soy el coordinador de los museos departamentales de Paysandú. Hemos venido trabajando en el desarrollo de propuestas vinculadas a la recuperación de los bienes culturales del departamento y a su proyección, no solo desde el punto de vista museológico, sino también desde el punto de vista archivístico, documental y de memoria, que es importante para nuestra comunidad, pero también para la región y la enclave, digamos, de Paysandú, en un área más amplia que denominamos el litoral, que podría abarcar también incluso Entre Ríos y los procesos de conformación que se dan en este contexto entre en el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Bueno. ¿Andrés? Sí, yo soy Andrés Oberti, soy referente histórico del Centro de Documentación e Investigación de Daniel Vidart, que es donde estamos ahora, y también encargado de la digitalización de documentos. Este centro tiene el nombre de Daniel Vidart, pero se ocupa de muchas otras cosas. Sí, exactamente. El nombre del Centro de Documentación, Daniel Vidart, está vinculado con una propuesta que se venía desarrollando, y ahora te vamos a mostrar imágenes, vinculada a la vida de este célebre investigador de origen sanducero, un autor muy prolífico, muy interesante, una de las máximas figuras intelectuales que ha tenido el Uruguay en el siglo XX y parte del siglo XXI, en el cual, digamos, nosotros desde este espacio rescatamos su memoria, rescatamos su identidad y el valor, digamos, del investigador en todas sus facetas, o en la mayor cantidad de facetas posibles. Esta parte que está mostrando Andrés está vinculada con el área, si se quiere, museológica de este espacio, de este centro de documentación, donde tenemos parte de las colecciones vinculadas a la vida personal de Daniel Vidart. En este caso, esto que estamos mirando está vinculado con la primera época de Daniel, porque como sabemos, Daniel nació en Paysandú, hace cerca de 100 años, ya dentro de muy poquito, el 7 de octubre se cumplieron los 100 años, pero en unas condiciones de un Paysandú muy diferente al actual, un Paysandú rural, ¿no? Un Paysandú agreste, en el cual, bueno, fue desarrollando parte de su relación con la antropología, en la cual se vinculaba con el medio, ¿no? Es decir, una especie de etnógrafo. Daniel Vidart se transformó en una especie de etnógrafo, un investigador que no solo se vinculaba con la parte académica, sino con la parte territorial y la parte comunitaria en cada espacio donde iba. Y según él, en sus propias palabras, eso fue una herencia de su transitar en el medio rural, ¿no? Acá lo que estamos mirando, lo que estamos enfocando, son parte de los diversos objetos que él fue adquiriendo a lo largo de sus viajes como investigador, como antropólogo. Quiero que te detengas ahí, Andrés. Esto que vemos acá es una silla funeraria de Tolima, en Colombia, por ejemplo. Es una silla funeraria porque contiene los restos de la persona. Estamos hablando de pueblos originarios del 500 y el 700 después de Cristo, ¿no? Y eso son parte de las recopilaciones y de las andanzas que tuvo. Más arriba tenemos, por ejemplo, acá una daga china, que es un juego en realidad de campo, de la cultura china rural, digamos, donde tienen el cuchillo y los palitos característicos
de la propia cultura china, porque también Daniel Vidart conoció casi todos los continentes y exploró casi todas las culturas, la diversidad de culturas, no solo de América Latina, sino también de diferentes continentes, ¿no? Entonces acá encontramos, justamente ahí está enfocando Andrés, un poco parte de su autobiografía, que está en su libro de poesías que se llama Con el sol en la espalda, que nos comenta, ¿no? Caminé por los continentes y mucho, desde toda la China a Texas, desde la inmensa Siberia a la Patagonia, desde Mongolia al norte del chileno, desde el Sudán al País Vasco de mis antepasados. Aprendí en estos periplos a descifrar y a respetar las culturas del otro. Al cabo, mi interlocutor y mi maestro, que me ayudaron a convertirme en un ciudadano del mundo. Este espacio que vemos acá es parte de lo que vendría a amalgamar la personalidad de Daniel Vidart. Pero no solo eso, ahora hacemos un salto y vamos de los aspectos museológicos a los aspectos bibliográficos, y acá les vamos a mostrar un poco lo que son las distintas colecciones vinculadas con los materiales que nos donó la familia, en este caso Alicia Castilla, vinculadas a diferentes temas, a múltiples temáticas, como por ejemplo los pueblos originarios, la presencia afrodescendiente en el Río de la Plata, aspectos vinculados con la mitología, con las artes, con la literatura, con la filosofía, también con la historia regional, propiamente hablando, con la historia del Uruguay, y también un aspecto muy importante y no menor para Daniel, que además de los pueblos originarios, la vida rural en el Uruguay, un aspecto no menor para estudios, digamos, de fenómenos antropológicos y de fenómenos sociales a un nivel nacional, ¿no? Como verán, todo el derrotero de Daniel estuvo vinculado con muchos aspectos de investigación, porque Daniel cada vez que trabajaba una temática, cada vez que decidía explorar y abordar una temática, lo que hacía era recopilar la mayor cantidad posible de bibliografía sobre un tema, para después sí hacer un abordaje de un tema de investigación, ¿no? Acá lo que tenemos es, por ejemplo, un título que se le da a la Facultad de Ingeniería de Colombia, porque él estuvo muy vinculado también. 6 años. Sí, trabajó 6 años en Colombia, contratado por la UNESCO, estuvo muy vinculado también con ese país del norte de Sudamérica, ¿no? Y ahora vamos a entrar en otra etapa, o sea, otro de los espacios que ofrece el Centro de Documentación, Daniel Vidart, que es el espacio de archivos, ¿no? Y ahí, con esa emblemática cita de Mark Bloch, los documentos y la información son como los testigos, hablan solo si se los interroga. Este espacio que tenemos acá, esta otra área, que es la sala del archivo histórico, cuenta con documentación vinculada con historia local, ya más enfocado a lo que es la historia de Paysandú. Acá tenemos documentos de las primeras instituciones que van a conformar, digamos, la estructura política, la estructura jurídica del Paysandú, de principios del 900 hasta las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces encontramos materiales vinculados con el abasto de Paysandú, con las calles, con los tranvías, con los cementerios públicos de Paysandú, con el cercamiento de campos, con los permisos para construir, cercar campos y construir alambramientos, los títulos de propiedad que conformaba la Junta Económico-Administrativa, en fin, un sinfín de materiales, de documentos que se han ido almacenando, que se han ido recopilando y que hoy, digamos, están abiertos al público, que tienen el acceso, que tienen la posibilidad de que el público pueda interactuar con estos documentos y pueda desarrollar propuestas de investigación relacionadas con justamente la dimensión local de la historia, ¿no? Por ese lado, ahora yo voy a tomar yo... No, pero a ver que ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, ¿qué otra inquietud? Mirá, ¿sabés qué? Ya que estás ahí, ¿por qué no nos mostrás
algún archivo, algún documento que sea como una especie de joyita que tienen ahí, me haces ahí un cuentito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí, Bueno, claro que sí. a ver. Vamos a buscar. Cementerio, ¿no? Puede ser cementerio, sí. Vamos con sí. el monumento a perpetuidad. Espera que te alcanzo los guantes. Un segundo. Aguántame ahí. Sí. Bueno, mientras buscamos los guantes, en realidad Andrés se va a poner los guantes y va a mostrarnos el documento. Te queríamos contar que también este espacio cuenta con un área de reserva técnica, como vemos en la imagen, y de digitalización, que es este espacio que vemos acá, que sirve, este espacio que cuenta con un espacio para digitalizar documentos, para digitalizar diapositivas, para digitalizar fotografías, para digitalizar negativos, que también es una de las matrices de este espacio, es uno de los corazones de este centro de documentación e investigación, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Del alcance y de la dimensión de una propuesta de un centro de documentación. Es decir, no solo basta con tener los materiales, sino que lo importante es ponerlos al alcance de la ciudadanía mediante la digitalización, mediante la accesibilidad, mediante estrategias o herramientas, dispositivos tecnológicos que nos permitan, digamos, que el público pueda acceder a estos materiales desde sus propios hogares. Y en ese sentido estamos trabajando ¿Cómo sería? en una ¿Hay propuesta. ¿Hay alguna página web, hay algún lugar donde uno pueda acceder? Todavía no, en eso estamos trabajando y en eso nos vamos a proyectar para poder generar una base de datos que permita a los usuarios acceder a la información desde sus propios hogares. Acá vamos a mostrar, Andrés, lo voy a filmar yo, Andrés, ahora, y nos va a comentar. Bueno, acá tenemos uno que al menos para nosotros es una joya, es el contrato de construcción del muro perimetral del cementerio viejo de Paysandú, lo que se le llama el cementerio viejo, que es en realidad monumento público a perpetuidad. Como ven aquí es del año 1852 y está el contrato. Prácticamente se desconocía este documento. Sabíamos que por libros y por bibliografía de varios autores sabíamos quién lo había construido, pero nunca habíamos visto el contrato. Acá está todo especificado, no solo el contrato del señor Torres, que fue el elegido, sino los demás presentaciones que hubo para la licitación. Comentarles un poco que el monumento a perpetuidad aquí en Paysandú, para nosotros los nativos, es una de nuestras joyas patrimoniales. El monumento a perpetuidad es un antiguo cementerio que comenzó a funcionar allá por 1835, cuando Paysandú era una villa apenas, ¿no? Y se enmarca dentro del contexto de la generación de los cementerios modernos. Es una de estas primeras propuestas de cementerios modernos. Desde el año 2006, el monumento a perpetuidad se pasa a conformar como museo a cielo abierto, siendo el primer museo a cielo abierto, cementerio museo, quiero decir, a cielo abierto del país. Actualmente es un espacio que está dentro de la órbita de los museos departamentales también, y ofrece, digamos, actividades de todo tipo. Es decir, actividades educativas para, digamos, los diferentes centros educativos del departamento, pero también del país, y fuera del país también. Hemos recibido estudiantes de escuelas de Concepción del Uruguay, por ejemplo, en el Monumento a Perpetuidad, con propuestas educativas diferentes, como cazadores de símbolos, descubrir mitos y leyendas, estudiar las obras, los componentes sociales, los componentes, digamos, culturales que hay detrás de las obras del arte funerario, ¿no? Entonces, para nosotros el monumento a perpetuidad es como un orgullo patrimonial. Entonces, encontrar documentación que nos hable, ¿no?, de esa construcción invisible del monumento a perpetuidad, de esa construcción que hay por detrás de lo visual o de lo monumental, nos parecía muy interesante, más que interesante. Es decir, esa monumentalidad que ofrece el monumento a perpetuidad va acompañada por una documentación, nos da también el deber ser o la proyección de lo que fue ese espacio en su momento, ¿no? Por eso para nosotros el monumento a perpetuidad es una joya, y encontrar documentación vinculada con él
nos parece más que interesante, ¿no? Más que importante. Hablando de alguna otra joyita, no solo puede haber joyas de documentos, sino que tenemos bibliografía muy interesante. Y cada vez que nos ponemos a hablar de historia, vamos a la historia común, a la historia que tenemos con Argentina, con Buenos Aires. Es inevitable hablar de historia en Uruguay sin hablar de la historia regional, sin hablar de historia de la región, porque somos hermanos de una misma madre, decimos siempre. Yo al menos digo que somos hermanos de una misma madre, la Revolución de Mayo. De ahí vino todo lo demás. Pero, por ejemplo, acá hoy nos salteamos en estantería. Fíjate, venimos a la parte de historia regional y encontramos, por ejemplo, los libros de los viajeros, que son documentación muy importante, como este de Arsenio Isabel. Aquí hay otros de, mirá, la caída de Rosas, la política francesa en el Río de la Plata, la Revolución Cisplatina, los antecedentes coloniales de la campaña de Brasil. Hay infinidad, Buenos Aires, la provincia del Río de la Plata, viaje al Plata en 1861, Gran Bretaña y Argentina en el siglo XIX, Paraguay, Misiones. Tenemos mucho material de la historia regional, de la historia común. Exactamente, porque esa es una de las cuestiones que también tiene el interés este centro. La idea es que la documentación vinculada a Paysandú no tiene que ser concebida desde una forma endogámica, ¿no? Hacia adentro, o concebida de una forma, si se quiere, dada por la historiografía moderna parroquial, ¿no? Sino que tenemos que abrirnos a una perspectiva de diálogo, de análisis y de historia comparada que nos permita entendernos en una región. Es decir, Paysandú no es un fenómeno aislado como urbanidad y como proyecto político y como proyecto territorial, sino que Paysandú es una circunstancia que se conforma en un conjunto de diferentes poderes que se dan en una órbita más amplia, que es una órbita más regional, si se quiere. Entonces, nuestra perspectiva de la historia, del estudio de la historia local, no solo tiene que ser endogámica, es más, no debería ser endogámica, sino que debería estar enfocada o debería tener una apuesta más hacia una mirada regional, a una comprensión más amplia de los temas, ¿no? Y ese es un poco también el objetivo de este centro de documentación también, ¿no? Pensar en... Por ahora no se puede concretar en la realidad porque estamos con la pandemia, pero ya tenemos amigos de Colón, de Concepción, que hubieran venido acá a tomar el champagne de la inauguración. O sea que eso es muy cierto. Este centro se inauguró, ¿desde cuándo está en el estado de que lo están mostrando? Esto lo inauguramos el 26 de agosto del corriente año, o sea que apenas llevamos un mes de existencia, no más, y bueno, la idea es poder seguir proyectándolo, ¿no? Poder seguir abarcando una propuesta de esta naturaleza y que sea considerada parte digamos, de los servicios que ofrecer a la ciudadanía también, ¿no? Lo llevo un poquito... ¿Cómo? Sí, no, lo quería llevar un poquito de nuevo a quién era Daniel Vidal. Bueno, volvamos con él entonces. Ya que estamos mostrando la imagen de Daniel, Daniel ha tenido muchísimos trabajos vinculados, como les decíamos antes, con lo que sería lo que podríamos denominar la cultura rural, ¿no? Es decir, él estuvo muy interesado por los aspectos identitarios de la cultura rural y de la identidad rural como parte indisoluble de identidades más amplias, ¿no? Y eso también tiene que ver con un poco la historia de vida de Daniel. Daniel nació en Paysandú, pero fue esencialmente una persona que durante su infancia y su primera adolescencia fue un derrotero de caminos vinculados a las tradiciones rurales y a las herencias rurales. Otra de las cosas, otro de los cauces, de los trayectos investigativos de Daniel estuvieron vinculados también con los pueblos originarios. Es decir, cómo interactuaron, ¿no?, en este mundo rural rioplatense las diferentes digamos, etnias indígenas en el contexto, digamos, de la región. También
otro de los cauces que ha sido un motivo de desvelos para Daniel son los temas propiamente culturales que le llamamos las artes, especialmente la música. Ha hecho muchísimos trabajos y publicaciones relacionados con el tango, ¿no? ¿Acaso porque su interés por temas que nosotros podríamos denominar patrimonio, ¿no? Sí. Y quizás todos tengamos una concepción del patrimonio como una suerte de venia, como una suerte de celebración ad hoc, ¿no? Una celebración puntual, pero en realidad justamente lo que hizo Daniel en su trabajo es trabajar el tema del patrimonio como un tema, digamos, que de forma subverticia trabajaba temas como la identidad, temas como la conformación de las artes y de los valores culturales de las sociedades y de las comunidades. Y en ese sentido, trabajó el tango, trabajó la vestimenta, por ejemplo, también. El tema de cómo la vestimenta, por ejemplo, en cuerpo vestido y cuerpo desnudo, un trabajo que hizo a propósito de la ropa interior, por ejemplo, en el siglo XIX, muy interesante, ¿no? En el que trabaja justamente concepciones vinculadas al género, es decir, temas antropológicos, propiamente hablando, ¿no? Estos materiales que vemos acá, todos estos materiales, ¿no?, están vinculados a su trabajo en relación a la construcción del género, cómo se fue construyendo el género y qué modelos comenzaron digamos, a gestarse, especialmente en el siglo XIX, ¿no? Entonces, es muy interesante que Daniel haya trabajado estos cauces de investigación, cauces que por ahí, para el común denominador de nosotros, podrían decir, bueno, son menores, son secundarios, pero que en el fondo, detrás de ellos, hay muchos aspectos que marcan la pauta de nuestros comportamientos sociales, que marcan la pauta de nuestra forma de pensar, que marcan la pauta de quiénes somos, de aspectos identitarios. Un antropólogo con mayúsculas. Exactamente. Un antropólogo con todas las letras. Les quería preguntar, esta biblioteca que están mostrando, esta es la donación que Alicia Castilla, su última esposa, les hizo a esta institución. Sí, exacto. Estamos viendo esa donación y está mezclado con algún otro ejemplar de otra donación que teníamos aquí, que tuvimos acá en el centro del ingeniero Esteban Campal, pero te diría que el gran porcentaje es de la donación de Vidar, porque no solo los libros, sino que tenemos ahí, como mostré hace un rato, cajas enteras con cientos y miles de diapositivas, hay fotos también de sus viajes, todo material que se está clasificando. Hay estudiantes de archivología que están haciendo su pasantía y están clasificando y ordenando todo ese material. Ahí estaban mostrando en las vitrinas, él era fotógrafo también, ¿verdad? Sí, exactamente. Volvamos a las vitrinas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, vuelvo a esta cámara que está acá, ¿no? Esta es una máquina de reportero, Kodak. No está con llave, sí. Esta es una máquina de reportero Kodak, no sé si el reflejo permite ver bien la imagen, voy a ponerla sobre el vidrio. Ahora sí, ¿no? ahora sí. ¿Ah? Esto es una absoluta joyita en materia de lo que sería el fotoreportaje. Lo que vemos acá es una cámara de la década del 60, más o menos, y lo que vemos ahí, esa extensión que tiene, ¿sí? Esa extensión que tiene es un temporizador. Ustedes ahora, seguramente desde sus celulares, conocen que los temporizadores, o sea, para captar una imagen en segundo, basta con apretar un programa automático, pero en la era analógica eso era prácticamente imposible, y ese temporizador que tiene le permitía, por ejemplo, a Vidar captar fotografías sin tener la cámara a mano, ¿no? Usando ese pequeño artilugio, ese pequeño dispositivo, ¿no? Acá tenemos otras cámaras más pequeñas, accesorios de cámaras, lentes y demás. Filtro. ¿Qué tipo de imágenes les gustaba a Vidarte fotografiar? ¿Hay un tema predilecto?
Mirá, eso todavía está por investigarse en realidad, porque nosotros hemos recibido fotografías, o sea, si bien algunos en Paysandú han conocido en vida a este investigador, esta etapa de fotógrafo recién la estamos conociendo ahora, y estamos haciendo la investigación de las fotografías. Lo que sí sabemos de sus fotografías, lo que sí sabemos, ahora vamos a mostrar algunos ejemplos, que le gustaba, bueno, justamente poner el ojo en las cuestiones consuetudinarias, en las cuestiones culturales de sus diferentes viajes que hizo por el mundo, ¿no? Es decir, un ojo antropológico en la cámara, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos fotográficos también de las donaciones que nos hizo llegar Alicia, que nos donó. Acá vemos Vida Rural, por ejemplo. Bueno, si tienen alguna Muy cosa bueno. de esa escaneada, me la mandan aparte y la vamos incluyendo en esta nota, Mirá. porque de ahí se ve poco. Ahí logran ver un ejemplo. Muchos de estos materiales están en fase de clasificación para poder identificarlos. Como te digo, es para nosotros una caja de Pandora en muchos casos, haber recibido mucha documentación que recién estamos comenzando a sistematizar y a indagar, ¿no? Solo Otra para pregunta, contarles. ¿la voz de Daniel Vidal la tienen grabada también? No tenemos registros de la voz de Daniel Vidal, sí hay algunas entrevistas, pero que están en YouTube, pero no tenemos, digamos, ni registros sonoros vinculados con sus viajes, ni registros de su propia voz. Como decía Andrés, justamente, este es un proyecto que recién arrancó hace un mes, ¿no? Y que amalgama muchas propuestas, ¿no? Es decir, amalgama muchas cosas, pero que sobre todo lo más importante es generar un espacio que suscite el espíritu de investigación, el afán de la investigación por temas como la memoria, la identidad, el patrimonio, los bienes culturales, la historia local, Es el mejor homenaje que podemos la historia hacerle. regional. Yo creo que es una forma de retribución, de resarcir el trabajo que hizo Daniel durante toda su vida, durante sus prácticamente 100 años de vida, ¿no? Alejandro, un poco para ir terminando, ¿cuáles son las propuestas museísticas que ofrece Paysandú? Bueno, nosotros tenemos, además del Centro Daniel Vidal, tenemos el Museo Histórico Departamental, que es la casa central, la casa madre de los museos de Paysandú, en este sistema departamental que tenemos, ¿no? En ese sentido, tenemos el Museo Histórico, pero también tenemos el Monumento a Perpetuidad, que es este museo, el Museo Cementerio a cielo abierto, que también desarrolla propuestas. Esos serían los espacios que al momento tenemos para el desarrollo de los museos. También hemos generado propuestas en esta gestión vinculadas con la circulación de bienes culturales y de propuestas culturales a nivel departamental, nacional e internacional. Nosotros hace 2 años atrás ganamos un proyecto de Ibermuseos. Ibermuseos es esa prestigiosa institución que colabora en el desarrollo de los museos en Iberoamérica y que mediante fondos concursables se obtienen premios para, bueno, justamente generar proyectos. En el año 2018 ganamos un proyecto que se denominó Mujeres en Defensa, por ejemplo, que era el estudio del sitio de Paysandú de 1864 y 1865 desde una perspectiva de género, ¿no? Es decir, nuestra pregunta inicial fue, ¿cuál fue el rol de las mujeres en la contienda que se da en Paysandú? Que es una contienda que sabemos que es regional, que participa Mitre, que participa Venancio Flores, que participa el Imperio de Brasil de Pedro II, que participa el partido Los Federales de Entre Ríos, pero que participa también el gobierno nacional en Paysandú, con Leandro Gómez como figura. Entonces, nuestra pregunta fue,
cuál fue el rol de las mujeres, qué papel desempeñaron las mujeres en este contexto. Y así surgió una muestra que logramos itinerar por todo el departamento de Paysandú en este programa que denominamos Bienes Culturales en Movimiento. Después hicimos otra propuesta vinculada con el Monumento a Perpetuidad a propósito de los documentos que hay acá, que se llamó el Monumento Invisible, que logramos hacer itinerar esa muestra sobre la historia de la documentación del Monumento a Perpetuidad en todo el país. O sea, recorrimos Colonia, San José, Montevideo y también Europa. Esa muestra actualmente está en España, está en Málaga. Actualmente no está en exhibición, pero la propuesta es que en el futuro se pueda exhibir en otros espacios, ¿no? Eso para contarte un poco cuál es el alcance y la proyección de los museos de Paysandú desde este humilde lugar de trabajo para toda la región y para todo el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Alejandro Mesa, encargado de los museos en Paysandú, te agradezco montones. Andrés Soberti, tu despedida. Bueno, la verdad que un gusto este contacto y espero no sea el único, porque esto reafirma lo que hablábamos un poquito de la historia común. Tenemos una historia común y un presente común. Esos lazos de unión, de fraternidad, de amistad, de complementación, creo que no los hemos perdido y no debemos perderlos nunca. Muchísimas gracias por esta oportunidad para contactarnos. Espero que sí, que la sigamos. Creo que es muy interesante que podamos seguir este vínculo. Les voy a pedir que cuando puedan me envíen la mayor cantidad de imágenes que tengan ustedes registradas, de modo que podamos ilustrar esta entrevista, más allá de la linda recorrida que nos hicieron, imágenes de lo que puedan tener para carátulas de los libros de Daniel o de su consulta, fotografías. Bárbaro. Así que la seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias a un abrazo. ustedes.